Bien, compañeros del cuarto curso, lamentablemente no vamos a festejar el aniversario de la Facultad de Medicina, que es el 21 de abril. No vamos a tener la famosa farándula, ni el desfile, ni el acto social. Posiblemente lo hagamos el siguiente año, porque en el mes de mayo vamos a continuar con este problema de la cuarentena. Yo creo que se va a seguir prolongando. La presidenta prolongó hasta el 30 de abril, pero no creo que concluya esta famosa pandemia hasta esa fecha. Pero nosotros no tenemos que detenernos, tenemos que continuar avanzando. Hoy nos toca hablar sobre los trastornos del lenguaje, que es un tema bastante corto. Casi la mayoría de las alteraciones corresponden a neurología. Ustedes ya cuando lleven esa asignatura han de hablar más profundamente sobre esas alteraciones. El lenguaje es la capacidad exclusiva del hombre de reflejar por medio de signos convencionales los hechos y fenómenos de la realidad objetiva, abstraídos y generalizados por el pensamiento. Y entre sus funciones fundamentales está la comunicativa, la nominativa, la reguladora y la cognoscitiva. Podemos comunicarnos gracias a nuestro lenguaje, podemos nominar, etc. O sea, que el lenguaje es el pensamiento hablado. Los trastornos del lenguaje se clasifican en los trastornos de la articulación. La dislalia es un trastorno de la articulación de los fenómenos de los fonemas, que consisten en la omisión, sustitución de un sonido por otro o su pronunciación distorsionada. Las rinolalias son los cambios patológicos del timbre de la voz y alteraciones de la pronunciación de los sonidos del lenguaje. Tenía yo un compañero de curso en la Facultad de Medicina que hablaba de narices. Le decíamos francés. Y tenía ese problema de la rinolalia. Las disartrias, en los que se encuentran afectados el ritmo, la pronunciación y la fluidez del lenguaje. Dos, trastornos en el ritmo y la afluencia verbal. Dentro de esto están, por ejemplo, la tartamudez. Existe tartamudez tónica y tartamudez clónica. La tartamudez tónica es cuando la persona tiene dificultades al empezar a pronunciar la palabra. Y la tartamudez clónica es la dificultad de pronunciar las palabras al final de la palabra. Entonces, la tartamudez es una alteración en el ritmo y la fluencia. Y esta última, dice, se ve interrumpida por espasmos. Yo tenía una pacientita que estudiaba en el Liceo Santa Rosa.
era en el ciclo intermedio. En mi consultorio, dicha pacientita pronunciaba perfectamente las palabras. No se observaba nada de tartamudez, nada de tartamudeo. Y de acuerdo a la conversación con su señora madre, ella me decía de que en su casa también habla perfectamente. No tiene esa tartamudez en su domicilio. Pero cuando ya llegaba a la puerta de su escuela, empezaba su tartamudeo. Y era mucho más acentuado en sus clases. ¿Por qué sería ese problema? Porque la profesora la trataba mal. Fíjense cómo el aspecto psicológico puede llevar a la tartamudez. El tartaleo es la falta de coordinación entre la concepción verbal y la mecánica del habla. Este problema es de índole orgánico que con seguridad, cuando ustedes estudien neurología, han de tratar con mayor profundidad. La taquilalia es la aceleración del ritmo del lenguaje. En la alteración del pensamiento se llama taquipsiquia. Entonces, esta alteración podemos observar en pacientes que tienen trastornos bipolares en su fase maniacal, cuando le cuesta, digamos, manifestar todas las ideas que tiene, todos los pensamientos que tiene, le falta tiempo para poder decir todo lo que piensa. Inclusive hace escapar muchas ideas. A eso se llama fuga de ideas. Y hemos dicho de que el lenguaje es el pensamiento hablado. La bradilalia es al contrario, es el enlentecimiento del ritmo del lenguaje. Podemos nosotros observar esta alteración en los pacientes depresivos, en el trastorno bipolar, en la esquizofrenia maníaco-depresiva, en su fase maníaca. Les cuesta pensar, hablan lentamente, a veces su mente está en blanco, no tiene ideas, por lo tanto, no pueden decir, no pueden hablar. Y si hablan, hablan, como decíamos, muy lentamente. Por eso se llama bradilalia.